Entrevista anterior que el país necesitaba precisamente lo que es educación y particularmente en el mundo de la ciencia, la investigación. Tenemos tantos venezolanos en el exterior, entre ellos algunos como el que invitamos hoy, que está de paso por Venezuela porque está muy lejos de nosotros en Europa y acaba de estar en Israel, testigo del conflicto de la guerra, es Luis Amel Ascanio, además investigador en química y biofísica. Te tocó estar en Israel cuando estalló la guerra, ¿no? Sí, estaba haciendo mi máster en Israel cuando explotó la guerra, estaba allá y bueno, estuve apenas 4 días durante el conflicto, pero suficiente para mí. ¿Tenías contacto con otros venezolanos en Israel? Sí, sí, conocí a un grupo de latinos muy amigables, habían varios venezolanos, argentinos, chilenos, muy agradable. ¿Qué hacías en Israel? Estaba haciendo un máster de investigación en química y biofísica, también estaba trabajando en el laboratorio, en particular estaba trabajando con el coronavirus, con una proteína del coronavirus, que es la que se encarga de fusionar la célula con el virus. Y bueno, estábamos haciendo experimentos con pinzas ópticas, que es un instrumento de física, es un láser, algo así como en las películas Los Aliens, que permiten controlar una partícula y moverla. Y bueno, utilizamos este instrumento para estudiar cómo funciona el virus y cómo infecta las células. Además, estás ahora en Copenhague. Sí, ¿Qué sí. estás haciendo allí tan lejos de Venezuela? Sí, bueno, ahorita terminé en Dinamarca, en el Instituto Niels Bohr de Copenhague. Estoy trabajando ya con influenza, con otra proteína viral, en este caso para explicar cómo funciona el proceso de crear virus una vez la célula está infectada y poder infectar otras células. Ahora, en el caso de ustedes, de esta generación que han tenido que ir a estudiar y especializarse en el exterior, Sí. que además fue muy bien formada en Venezuela, ¿cómo se accede a ese tipo de instituciones tan de alto nivel? Bien, bueno, al menos yo estudié ingeniería química, entonces tuve que hacer una especie de transición hacia la física. Tuve que estudiar mucho por mi cuenta realmente, mucho estudio independiente. Trabajé un tiempo aquí en el Instituto de Física, en el IBIC, en Físico-Química de Coloides, también ahí tuve alguna preparación. Y bueno, mucho estudio independiente realmente y aplicar, empezar a escribir, buscar las ¿Qué tal opciones. la vida en los países nórdicos, sobre todo en Copenhague, para un venezolano del trópico con aquellos fríos inmensos, Claro. pero modelos muy buenos de cultura, de desarrollo humano, de reparto, porque tanto Noruega como Finlandia y Suecia y todos los países hay una justicia social y una Sí. democracia más bien hacia la izquierda, pero unitaria y con respeto al derecho, ¿no? Sí, el funcionamiento del país es increíble realmente. Es sorprendente ver cómo las cosas funcionan de bien, de gusto. Las personas son muy agradables, son muy abiertas, muy dadas a ayudar, a escucharte. Es muy agradable realmente vivir allá. El frío, bueno, es el único tema que realmente no me gusta, pues viviendo en el trópico, es muy oscuro, muy poco sol. La receptividad hacia los venezolanos y latinoamericanos en los países nórdicos. Excelente. Al menos conmigo, en mi caso, quizás está un poco influenciado por ser científico, muy buena. Siempre Ahora, muy un abierta. joven que quiera ser científico, ¿dónde va a trabajar? Aquí en Venezuela, bueno, yo creo que el lugar para empezar sería en el IBIC. Ahí sé también hay algunas otras empresas que tienen algún tipo de desarrollo, de laboratorio. Quizás eso también sea una buena opción. Por supuesto, depende mucho también del área de investigación. ¿El IBIC en qué situación estuviste y qué alternativas presenta el IBIC para los venezolanos? Siempre tratando de tener un puente al exterior porque las especializaciones son muy buenas en cualquier parte del mundo, ya sea en el socialismo o en el capitalismo o en el tercer Sí. mundo hay grandes instituciones. Sí, en el IBIC yo trabajé como intern, estaba haciendo una pasantía prácticamente por unos meses porque sabía que me iba, entonces bueno, fue lo que decidí hacer. Sé que este tipo de alternativas las hay, también hay posiciones, creo que existe algo que se llama PAI, puedes trabajar también en investigación ahí. Hay buenos laboratorios, por lo menos en biología sé que hay uno muy bueno ahorita con tejido molecular a partir de células madres. Y hay oportunidades, la verdad es que están buscando gente, se puede conseguir. También se puede estudiar en el IBIC, incluso sé que hay maestrías ahí, sí. ¿Cómo está la situación del reactor del IBIC? Porque tuvimos un Sí, reactor sí, nuclear sí. del primero en América Latina en 1952, cuando Perón compró también los reactores de Argentina, Pérez Jiménez compró reactores nucleares, pero Argentina siguió el desarrollo y tiene reactores de 1000 megavatios. El del IBIC creo que se quedó en 3 megavatios y creo que está desarmado ahorita. Fui a verlo, de hecho, cuando estaba trabajando en el IC, tuve la oportunidad de ir en una visita a verlo, muy interesante realmente, nos hicieron todo el tour, estaba la sala de máquinas y podías ver los instrumentos de los primeros, era como muy novedoso y fue muy interesante realmente, muy Ahí agradable. precisamente se hace la fisión nuclear, ¿no? Sí, Que sí, es la sí, división correcto, del átomo de uranio, correcto, que correcto. produce muchísimo calor, ¿no? Una cantidad Y de una bomba energía atómica, inmensa. como vimos en la película Oppenheimer, es eso, ¿no? Se basa en principios muy parecidos, sí, sí. En el caso de la fisión, distinto a la fusión nuclear. Exacto, correcto, sí. En la fusión son átomos ligeros. Es correcto, sí. Y esto de la bomba atómica, como científico, ¿cómo lo ves?
Que hay amenazas nucleares. Es una amenaza, sí, es preocupante. Realmente yo no soy experto en física de partículas, que sería esta área, estoy más hacia la biofísica, pero sí, es muy preocupante realmente eso. Y en la biofísica el tema de la manipulación genética, Sí. ¿cómo se está considerando en el mundo en este momento? Es delicado, hay de hecho muchas reglas que se deben seguir, cosas que no debes hacer, tienes que tener los permisos para poder trabajar con este tipo de cosas. Yo trabajé un poco con modificación genética de estas proteínas, pero en entornos muy controlados, que son seguros, que no pueden, por ejemplo, infectar a una persona, y pues en ese sentido está muy bien, pero sí, está muy controlado, hay muchas reglas y cosas de qué se debe hacer y que no, y que es ético hacer y que no. Luis Jamel es estudiante venezolano, ya profesional en este caso, con una experiencia extraordinaria, investigador en química y biofísica, es uno de los posibles grandes Nobeles en el futuro, premios como tuvimos algunos en su tiempo. Además, su hermano venía algunas veces a Brula Internacional, también tiene una carrera muy brillante, está trabajando en Canadá, es especializado en matemáticas, creo, ¿no? Sí. Pero vamos a un corte y venimos con Luis Jamel. Importante hablar de este tipo, de la ética y los nuevos descubrimientos de la biología y la física. Ya regresamos.